Buenos días, bienvenidos al Paraninfo de la Universidad para inaugurar una nueva exposición que inauguraremos esta tarde oficialmente a las 8. La exposición se lleva por título Ignacio Fortún, 5 capítulos, y contamos, lógicamente, con la presencia de Nacho Fortún aquí con nosotros. La exposición se resume en 74 cuadros, una producción que prácticamente pues el autor ha hecho desde la pandemia y donde trata fundamentalmente, pues yo creo que los temas que son habituales en los cuadros de Ignacio Fortún, que son la deshumanización y también el paisaje. Se distribuyen las dos salas. La sala Goya tiene el primer capítulo, es un capítulo más intenso, un capítulo donde se centra fundamentalmente en la parte más de la deshumanización que hemos dicho antes, y aquí tenemos los 4 capítulos restantes. Fundamentalmente yo creo que los soportes y las técnicas que ha utilizado es algo que llama la atención, porque él lleva la última época sobre todo trabajando fundamentalmente en soportes metálicos, en latón y en zinc, pero en este caso yo creo que él ha incorporado también pues lo que es el soporte papel, el lienzo, y yo creo que ha hecho pues un ejercicio muy importante para aquí mostrar pues su obra. Yo creo que con una excelencia en el trabajo y un manejo de las técnicas sobresaliente. Así que estamos francamente muy orgullosos de tener esta exposición aquí. Además, trabajar con Nacho ha sido una delicia, y trabajar con Fernando Las Heras, que es quien también ha participado en la coordinación, pues siempre es una garantía, y por tanto estamos muy felices. Así que, Nacho, cuando quieras, yo simplemente pues darte las gracias por el trabajo y por las facilidades que nos has dado, y por traer tu obra aquí, que me parece que llena las salas de una categoría, como decía, excelente. Así que muchas gracias al equipo de actividades culturales por el trabajo, porque siempre están ahí, María especialmente, pero yo creo que todos ellos trabajan muy bien, y por tanto todo se nota aquí en lo que presentamos al público. Además, la exposición estoy segura de que va a ser un éxito. Le acompaña el catálogo que tengo en las manos. En el catálogo hay 2 colaboraciones de Desiree Orús y de Fernando San Martín, y también hay 2 textos que yo creo que son muy interesantes y además muy bonitos. El de Cilleruelo, al que me decía ayer Ignacio Fortún que enfrentó a uno de sus cuadros para que le inspirara el texto, y luego también un cuadro del propio Nacho Fortún, que creo que hay que leer a la vez que ves las obras, porque es realmente un texto estupendo. Así que muchas gracias, Nacho. Gracias a vosotros. Gracias, Yolanda. Yo también quería reseñar, agradecer que la universidad haya contado conmigo y que me haya invitado, teniendo en cuenta sobre todo la magnífica programación de este centro, ¿no? Me gustaría reseñar la importancia que tiene en estos momentos el Paraninfo como un centro de referencia, ¿no? Ahora que se están cerrando y eliminando presupuestos en otros tipos de proyectos en la ciudad, pues pienso que hay que reseñar sobre todo que un centro como este siga manteniendo el interés por la cultura contemporánea en Zaragoza y en Aragón. 5 capítulos es el resultado de un trabajo que parte de 2020 y va surgiendo de una manera natural, de la misma manera que vamos despertando un poquito del letargo, de ese tiempo lento del que nos desperezamos y nos asomamos a la realidad y al paisaje, a la realidad más común, más cotidiana en la calle, y también a la reflexión, ¿no? Observamos al hombre en ese tiempo parado, paseando, recorriendo de alguna manera restos, huellas de su civilización, ¿no? Haciéndose preguntas, asomándose también y visitando. Por eso hay un capítulo que se llama La visita, visitando los paisajes, la naturaleza, donde se incorpora con una nueva sensibilidad, de alguna forma haciéndose también preguntas, buscando respuestas, ¿no? Hacia dónde vamos, dónde estamos. Hay un cambio de alguna manera de civilización,
ahí está el planteamiento de la exposición. No es un relato cerrado con un principio y un final. El espectador ha de ser el que genere ese recorrido y de alguna forma habrá esas ventanas que yo propongo siempre en los cuadros, que han de ser abrir las ventanas para que cada espectador mire en la dirección que más le atraiga, ¿no? Y al final, pues el mismo cuadro sigue siendo, un paisaje diferente para cada uno de ellos, ¿no? El resto de los capítulos corresponden también al devenir de ese tiempo, ¿no? El recuerdo, la memoria del viaje con mi pareja Pilar, más que el recuerdo de las ciudades o de los paisajes, el recuerdo de momentos, de esos instantes que se quedan en la memoria, ¿no? En los viajes. En el país de las sombrillas recuperamos la entrada a los comercios, a los grandes almacenes, y ahí de nuevo, con esa nueva sensibilidad, observo, ¿no? Dónde estamos, qué somos como colectivo, ¿no? Entro en la tienda de lo que llamamos vulgarmente como un chino y observo a una mujer abriendo una sombrilla. Aquello, pues me parece que tiene un contenido especial e intento llevarlo a cabo, ¿no? O un encuentro en un gran almacén donde se venden los productos para una nueva primavera, en este caso productos plastificados. Seguimos el recorrido hay un camino antiguo. Aquí retomamos y volvemos al paisaje querido, a un paisaje idealizado en el que buscamos siempre que volvemos a pertenecer, arraigarnos a la naturaleza. Y al final, de alguna forma, de un recorrido, llegamos al agua que nos lleva, que es de nuevo ese recorrido, ese camino cotidiano, buscando en el agua la otra mirada hacia una ciudad que nos muestra sus costuras, también el agua como ese lugar donde sanar, donde respirar, donde pensar. Y hago un recorrido de alguna forma por los ríos que circundan o atraviesan la ciudad: el Huerva oculto, el Canal Imperial, el Gállego, el Ebro, recorriendo ciudades cercanas o pueblos cercanos. En definitiva, es un recorrido desde donde, de una forma aleatoria, se pasa por distintos lugares que al final el nexo común es el agua y el paisaje, lo que observamos desde sus orillas. Y aquí, de alguna forma, pues se cerraría un ciclo de la exposición. Es una exposición, una obra que ha sido creada y tejida a la vez todos los capítulos. No ha habido bloques de trabajo, sino que todos han confluido en el estudio de una forma alterna y natural. Entonces, tan pronto trabajaba en Los hombres de azul del ciclo de la visita, del capítulo de la visita, como podía estar pintando a la semana o al mes siguiente un cuadro del río Ebro o con una inspiración en las aguas del río Ebro. El título de 5 capítulos aparece hacia el final de todo este trabajo, cuando a un amigo le explico, más o menos intento explicarlo, de qué va esta exposición. Y en ese momento le digo, bueno, es como si hubiera 5 capítulos. Y en ese momento me doy cuenta de que ahí estaba el título de la exposición, 5 capítulos. Hasta entonces había creado, digamos, esas lecturas para la exposición, pero todavía no había conseguido un título. Entonces fue a la hora de explicar cuando surge, ¿no? Y bueno, si queréis alguna pregunta, igual me estoy esperando. ¿Qué diferencias hay entre la estampación en latón, aluminio y zinc? ¿Y qué técnicas has empleado en cada una de las 3 metales? Sí, las diferencias no son grandes. Hombre, lógicamente el latón
confiere a la obra unos matices mucho más cálidos, lógicamente. El zinc es más blando, el aluminio es más rígido. He utilizado los materiales en función muchas veces de la propia accesibilidad a su consumo, a su compra, incluso el coste, ¿no? Y la facilidad para fabricar, los formatos. Siempre he intentado trabajar de una forma aleatoria, de forma que no imponerme rígidamente una técnica, ¿no? Lo que sí he incorporado en estos últimos años es más color, porque he trabajado con una técnica más pictórica, incorporando, digamos que técnicas más que tienen que ver con el esmalte, en lugar de con el grabado que era anteriormente trabajando con ácidos. Entonces es una obra en la que el trazo, el movimiento del pincel está más presente, a su vez que el color, claro. Bueno, pues si no hay cuestión, si os interesa, que yo creo que Ignacio podría hacer una breve visita. Sí, hacemos una ¿verdad, visita, Ignacio? que yo creo que será más... Eso.